Buenos días, jóvenes. Primeramente, para darles la bienvenida a la Universidad Tecnológica del Perú, soy la magíster Liliana Álvarez Maiki, quien va a estar a cargo de la asignatura de Química General. Para este semestre, espero que nos llevemos bien y que hagamos una buena química. Muy bien, vamos a comenzar explicándoles el sílabo de contenido de nuestra asignatura. Nuestra asignatura está dividida en 6 unidades, que son los principios generales de la química, las reacciones químicas, el estado gaseoso, cálculos estequiométricos, soluciones y la introducción a la química orgánica. Estas unidades las vamos a desarrollar por semanas. Están ahorita 17 semanas programadas y también una evaluación. La evaluación va a ser permanente mediante tareas, ejercicios online, prácticas de laboratorio y un examen parcial y un examen final. Pero para ellos siempre vamos a estar desarrollando ejercicios y ayudándolos en todas sus dudas. Bien, vamos a comenzar hoy día por la primera unidad, la unidad número 1, sesión número 1, que corresponde a la introducción a la química y materia. Ahora, ¿en qué consiste? ¿Qué contenido tiene esta primera sesión de introducción a la química? Entonces vamos a ver los contenidos. Vamos a ver sobre la química, importancia en la ciencia, en las ingenierías, en nuestra vida, y también de la materia hablaremos de clasificación, propiedades y sus fenómenos o comportamientos. Muy bien, ¿para qué vamos a aprender química? ¿Para qué vamos a aprender esta primera sesión? Tenemos que saber el logro de aprendizaje sobre esta sesión o esta unidad. Entonces, ustedes al finalizar esta sesión van a tener o van a poder explicar los fenómenos físicos y químicos y también diferenciar las propiedades de la materia. Eso es lo importante, lo que ustedes tienen que aprender en esta sesión. Entonces, comencemos primero con la química en nuestra vida. En nuestra vida es muy importante la química porque nosotros somos química andante, tenemos elementos químicos en nuestro cuerpo. Si ven acá en el gráfico, el oxígeno es el 65% de abundancia en nuestro cuerpo, ¿se dan cuenta? Entonces, miren, estos elementos van a estar clasificados en 3 grandes grupos y a todos ellos lo llamamos los elementos bioquímicos o bioelementos o elementos biogenésicos, que significan bio, vida, génesis, inicio, es el inicio de nuestra vida y lo importante para nuestras vidas. Bien, el primer grupo se llaman bioelementos primarios. ¿Por qué? Porque son básicos, necesarios para nuestra vida. Y ustedes habrán escuchado hablar del CHON, ¿no es cierto? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces, además de ellos, tenemos al azufre y al fósforo, que ellos van a estar aquí en nuestro cuerpo, ¿correcto? Básicos. Y lo segundo, los bioelementos secundarios son también elementos muy importantes que cumplen funciones en nuestro cuerpo, como por ejemplo el calcio. El calcio, ¿qué función cumple en nuestro cuerpo? Claro, es para los huesos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si tenemos baja cantidad de calcio? La osteoporosis, muy bien. Entonces, esto, miren, son importantes. Y el tercer grupo, los oligoelementos, son elementos que ya se encuentran en menores proporciones en nuestro cuerpo, pero también cumplen ciertas funciones. Por ejemplo, el hierro. El hierro nosotros lo tenemos, ¿para qué? Para regularnos, ¿no? La anemia, por ejemplo. Si nos falta hierro, estamos con anemia. Y después estamos con el problema de la desnutrición, ¿no? Muy alto acá en Junín. Entonces, miren, estos son muy importantes para nuestra vida. Pero no solamente en nuestro cuerpo tenemos química, también tenemos en la salud y la medicina. Por ejemplo, todas las vacunas, antibióticos, etcétera, están basados o tienen química en su composición, ¿no es cierto? En el medio ambiente, los combustibles, ustedes saben, conocen bastante el petróleo. El petróleo está en base a, ¿qué? A los hidrocarburos, o sea, carbono e hidrógeno. También ahí. Entonces, en la fisión o fusión nuclear, vemos unas reacciones en estos, por ejemplo, una bomba atómica. También tenemos elementos químicos, ¿no? Y también la química nos ayuda para obtener energía y nosotros manejar lo que son los recursos naturales, ¿cierto? Muy bien, pero la química también está en la tecnología, ¿no? Por ejemplo, los polímeros. Ustedes habrán escuchado hablar pues de o han utilizado en algún momento una sartén de teflón, por ejemplo. Ese es un polímero, ¿no? O los cerámicos, que ahorita están las ollas de cerámica, ¿no? Son muy saludables, sí, pero
ahí está también la química. En la agricultura, los alimentos, ahorita con la genética se ha mejorado mucho la producción de algunos alimentos, por ejemplo, el tomate, ¿no? Que está pasado a uno para que sean más resistentes al medio, al cambio climático o a la, también vulnerables a las insecticidas, etcétera, ¿no? Pero también lo tenemos en los fertilizantes, en los pesticidas. Por ejemplo, aquí me ha escuchado la urea tenemos un compuesto orgánico, entonces nos ayuda en la agricultura. Entonces, miren, todo esto es importante, todo esto es química, pero la química, ¿qué es la química? ¿Quién me puede explicar? Entonces, la química es la ciencia experimental que estudia aquí a la materia. ¿Y qué es materia? ¿No? La materia va a tener propiedades y fenómenos y nosotros lo vamos a explicar, ¿no es cierto? Entonces, esta materia, ¿quién me puede decir qué es materia? Ustedes también son materia, ¿no? Son parte de la materia, un cuerpo. Entonces, ¿qué me pueden decir de la materia? La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Muy bien. Y como tiene masa, es susceptible a nuestros sentidos, o sea que los podemos ver, oler, degustar, etcétera. Muy bien, pero la materia, ¿cómo se presenta en la naturaleza? Vamos a ver en sus dos formas cómo se presenta la materia. Entonces, primero, se va a presentar en un estado de agregación. Esa es su primera parte. ¿Cómo? Ustedes lo conocen, los estados de la materia. Son 4, ¿no? Pero hay diferencia. El más caliente es el plasmático. ¿Por qué? Porque está formado por iones y se encuentra, ¿no? a elevadas temperaturas. Mientras que el sólido, líquido y el gaseoso está conformado por moléculas. ¿Y cuál es la diferencia? Los sólidos, sus moléculas están más juntas y por ello van a tener forma y volumen definido. Mientras que los líquidos, sus moléculas están más separadas y por eso que ya van a tomar la forma del recipiente que los contenga. En cambio, los gases están conformados por moléculas ya muy dispersas, entonces ya no tienen forma ni volumen definido. Bien, pero entre estas tres que están conformadas por moléculas va a haber una interacción, o sea, un cambio de estado, ¿no? Lo que ustedes conocen como cambio de estado. Entonces, si un sólido pasa a líquido, ¿cómo le llamamos? Fusión. Y si de líquido a sólido, solidificación. Muy bien. Por ejemplo, el agua, ¿no? Pasa hielo, de hielo a agua. Muy bien. Si de líquido a gaseoso se llama una vaporización, pero ojo, esta vaporización se puede hacer de tres formas. Mediante una evaporación, mediante bien. Continuamos con, ya estábamos hablando sobre los fenómenos, que eso nos va a ayudar. Entonces, estábamos acá. La materia, les decíamos, que tiene su clasificación. La primera, que habíamos hablado de los estados de agregación, y la segunda de la composición, que estábamos hablando sobre lo que es una sustancia y lo que es una mezcla. Entonces, bien, hablábamos de los elementos. Los elementos son las sustancias más simples que tenemos y que se encuentran en la tabla periódica. Por ejemplo, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, etc., ¿no? ¿Qué pasa si nosotros unimos dos hidrógenos y un átomo de oxígeno? ¿Qué obtenemos? El H2O, ¿cierto? El agua. ¿Y el agua qué va a ser? Ya no es un elemento, sino ahora va a ser un compuesto. Y un compuesto, entonces, está conformado por átomos diferentes, por ejemplo, el H2O, el sodio con cloro, cloro de sodio, etc. Ahora, si nosotros mezclamos un compuesto con un elemento o dos compuestos diferentes, ya vamos a tener una mezcla. Y estas mezclas pueden ser homogéneas o pueden ser heterogéneas. Entonces, vamos a explicar ahora cada uno de ellos. Comenzamos, ¿qué es una sustancia? Una sustancia es la materia químicamente pura, pero estas sustancias se pueden clasificar en dos tipos, ¿no? En sustancias simples, llamados elementos, o sustancias compuestas, llamadas compuestas.
De las sustancias simples hablábamos que son todos los elementos que se encuentran en la tabla periódica. Y los compuestos, que están conformados por elementos diferentes, y son los compuestos que pueden ser orgánicos o inorgánicos, ¿no? Por ejemplo, el agua, el aceite, el alcohol, etc., ¿no? Muy bien. Si nosotros vamos a unir dos o más sustancias simples o compuestas, vamos a tener las mezclas. Entonces, una mezcla, repito, es la unión de dos o más sustancias y las cuales pueden clasificar tanto en homogéneas como en heterogéneas. Las mezclas homogéneas, ¿por qué son así? Porque no se pueden distinguir a sus componentes a simple vista y tienen una sola base. Por ejemplo, cuando mezclamos el agua con el azúcar, ¿no? Entonces ahí no podemos distinguir dónde está el agua y dónde está el azúcar. En cambio, una mezcla heterogénea es cuando nosotros podemos distinguir a los componentes, entonces va a haber dos o más fases. Por ejemplo, si yo mezclo agua con aceite, ahí sí yo puedo distinguir dónde está el agua y dónde está el aceite, ¿no es cierto? Entonces va a haber dos fases. Entonces, esas son las mezclas. Ahora, la materia, además de tener esta presentación, va a cumplir con ciertas propiedades. Entonces, vamos a ver cuáles son estas propiedades de la materia, ¿no? La materia va a tener tres grandes grupos de propiedades y las cuales las vamos a explicar uno por uno detalladamente. Entonces, comenzamos con las propiedades eh, generales y particulares. ¿Cuál es la diferencia? Una propiedad es general cuando todo lo que es materia cumple o tiene esa propiedad. Por ejemplo, todos tenemos peso. ¿Por qué? Porque tenemos cantidad de masa, de materia. Inercia, en algún momento hemos estado inertes, no tenemos movimiento. Porosidad, todos somos porosos. Si nosotros nos viéramos en un microscopio, veremos que somos puros huequitos, poros. Entonces todos los cuerpos somos porosos. Y por el simple hecho de tener materia o masa, somos impenetrables y somos invisibles. O sea, entonces estas propiedades, todo lo que es materia, todo lo que es cuerpo, cumple. En cambio, las particulares son específicas, como su mismo nombre lo dice. Es para cierto grupo. Algunos tienen más, algunos tienen menos, otros no los tienen. Por ejemplo, dureza. No todos los cuerpos son duros, ¿no es cierto? Unos son más duros que otros. Por ejemplo, ¿cuál es el cuerpo más duro? ¿Se recuerdan? Claro, ¿no? El diamante es el cuerpo más duro. Entonces, miren, pero no todos son duros. Ahora, no todos son compresibles y tienen expansión. Por ejemplo, esto es neto para los gases, ¿no? Los gases son compresibles, pero, por ejemplo, un sólido no. Entonces, miren, es para un cierto contorno. Algunos son viscosos, otros no. Unos son más viscosos, otros menos viscosos, por ejemplo, el agua y el aceite, ¿no? Se diferencia por la viscosidad. Entonces, esas son las propiedades particulares. El otro grupo de propiedades son las propiedades intensivas y las propiedades extensivas. ¿Qué nos indica? Una propiedad es intensiva porque no depende de la cantidad de materia, o sea que no depende del tamaño, puede ser pequeño o grande, pero esta propiedad ya lo tiene inherente en él. Por ejemplo, el agua tiene un punto de ebullición ya definido, ¿no? En ciertos lugares. Por ejemplo, si estamos en Lima, a 100 grados Celsius, hervir el agua, no importa si sea 1 litro, 2 litros, 5 litros, esa es su punto de ebullición y es algo inherente a ello. En cambio, una propiedad extensiva son las que sí dependen de la cantidad de sustancia. Por ejemplo, el peso. Tú no tienes el mismo peso que tu compañero. ¿Por qué? Porque tienes diferente cantidad de materia, cantidad de sustancia. Entonces, pues, esto sí es dependiente de la masa. Entonces, ¿entendido? Para ver, tenemos un ejemplo. Nos dicen la densidad. ¿Qué será? ¿Propiedad intensiva o extensiva? ¿Qué dicen ustedes? Analicemos. Entonces, por ejemplo, con el agua. El agua, su densidad es 1 gramo por mililitro. Esta densidad es ya inherente del agua. Así sea 1 litro, 5 litros, su densidad es 1. Entonces va a ser una propiedad intensiva porque no depende de la cantidad de materia. En cambio acá, el volumen, ¿será intensiva o extensiva? El volumen sí va a depender de la cantidad de materia que exista y lo vamos a medir en litros. Entonces, si va a ser variable, entonces es una propiedad extensiva porque depende de la cantidad de materia. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver el otro grupo de propiedades. Propiedades físicas y químicas, ¿cierto? Bien, una propiedad es física cuando va a tener un cambio solamente eh, externa, ¿no? Externa.
Y esta materia o esta sustancia yo lo puedo recuperar, ¿no es cierto? Por ejemplo, el alcohol en su ebullición. ¿Qué es una ebullición? Es un cambio de estado. Va a pasar de líquido a gaseoso. Entonces, miren, ese es un cambio solamente externo, no ha pasado nada internamente con el alcohol. Entonces, esa es una propiedad física. En cambio, una propiedad química es cuando ya va a haber un cambio interno. Por ejemplo, el hierro se oxida. Si ya se oxida el hierro, ya no lo podemos modificar. Ha habido un cambio interno. Entonces, ese es un cambio químico. Ahora, estas propiedades físicas y químicas nos va a ayudar a entender a un fenómeno físico y químico que vamos a explicar. Un fenómeno físico y químico hay ya una transformación. ¿Pero a qué nivel? Un fenómeno físico, su cambio va a ser interno, va a cambiar sus propiedades iniciales de esta sustancia. Entonces, por ejemplo, no va a cambiar su parte interna de esta sustancia. Por ejemplo, yo tengo un papel, lo partimos en pedacitos. ¿Qué ha ocurrido? ¿Sigue siendo papel o no? Sí, sigue siendo papel, pero ya en pedazos más pequeños, pero sigue siendo papel. Entonces, ese es un fenómeno físico, ¿correcto? En cambio, un fenómeno químico es cuando ya le voy a hacer un cambio interno, ya va a haber una reacción química y ya no lo voy a poder modificar. Por ejemplo, si al papel le prendo el fósforo, o sea, voy a hacer una reacción de combustión. Si el papel ya va a quedar quemado, va a quedar cenizas, ya no puedo recuperarlo. Entonces, ese es un fenómeno químico. Entonces, con esto hemos concluido la clase por hoy día. Espero que hayamos entendido, comprendido lo que es una propiedad, lo que son fenómenos de la materia y con esto pues estamos concluyendo. Muchas gracias, jóvenes. Ya van a tener su tarea. Ingresen a Canvas para que puedan desarrollar esos 2 o 3 preguntas y cualquier duda siempre me la estarán haciendo mediante el foro. ¿Correcto? Muchas gracias.